Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo desde la Universidad Católica per de Murcia, essere santi en e donde vamos immacolati a di fronte a Lui nella retransmitir carità, la audiencia general del predestinandoci a Santo Padre essere per en Lui este miércoles figli 5 de adottivi diciembre mediante Gesù del Cristo, 2012. secondo Quienes il les van disegno a d'amore della comentar sua y volontà. a ir traduciendo Parola pues di todo el Dio. contenido de esta catequesis somos Ginés Carrillo y Ramón García, pues dos cristianos que trabajamos en la parroquia de San Pedro Apóstol de Espinardo y que pues gentilmente venimos a hacer este comentario aquí en la Universidad Católica de Murcia, desde donde les retransmitimos en Popular Televisión esta catequesis que cada miércoles el Santo Padre dirige a todo el orbe católico, a todas aquellas personas de buena voluntad que le quieran pour que nous escuchar. soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous Se son está haciendo regard. ahora la presentación Il nous al a Santo d'avance Padre destinés de à todos los devenir grupos pour lui des y fils comunidades par cristianas, Jésus-Christ. parroquias, Ce qu'il a hermandades, voulu colegios dans sa que han bienveillance. pedido audiencia Parole du Seigneur. este miércoles en ese gran salón dedicado al Papa Pablo VI, y que cuando el tiempo en Roma lo impide, pues sirve para reunir allí pues a toda la cantidad de A reading peregrinos from the letter of que St. Paul to the en todo Ephesians. tiempo llega a Roma, pero que Blessed especialmente be the God desean and Father of participar our Lord Jesus Christ, de la who has blessed us in Christ audiencia with general every spiritual del blessing Santo Padre, in the con una heavenly catequesis places, especial para cada miércoles, even as he chose imparte us in en su him sede before the foundation of the world, episcopal de Roma. No that olvidemos we que, should be holy aparte de and ser el blameless vicario de before Cristo, him. el He destined Papa es us el in obispo love to be his del- children de la through diócesis Jesus de Roma, Christ, y su according to sede the está purpose of precisamente his en will. esa capital. The word Es la of the capital de la Lord. cristiandad, pero al Thanks. mismo tiempo también es la sede del obispo de Roma. Lesung aus dem Brief des Sigue cada uno Apostels de Paulus los an die Epheser. sacerdotes representantes de los distintos Brüder, países a Gepriesen los sei der que, Gott con und su lengua Vater vernácula, unseres pues Herrn el Papa va a Jesus dirigir luego una Christus. síntesis de esta Er hat catequesis uns mit que hoy allen versa Segen seines precisamente Geistes sobre gesegnet el himno durch unsere de Gemeinschaft San mit Pablo Christus im en la Himmel. carta a los Efesios, en Denn donde in ihm pondera la hat uns importancia erwählt vor de der que Erschaffung der aceptemos Welt, este misterio de la damit wir encarnación de heilig Cristo und y nos untadelig unamos a leben Dios vor Gott. libremente por Er una hat adhesión uns de aus fe Liebe im Voraus generosa dazu que bestimmt, responde a su llamada de seine amor. Söhne zu werden durch Jesus Christus Iremos retransmitiendo und nach poco a seinem poco gnädigen las Willen palabras zu ihm del zu Santo Padre. gelangen. Wort des lebendigen Gottes. Vemos un grupo de jóvenes, aunque nosotros no lo veamos, pero sin embargo la Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, según el designio benevolente de su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Vamos, Señor. Señor. Hemos escuchado el texto de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3 al 14, donde está este himno maravilloso del plan de amor de Dios para con nosotros. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Estamos escuchando que no ahora alto do céu la nos misma carta a abençoou los Efesios, com toda a espécie pero de lo estamos bênçãos escuchando en una lengua espirituais también em latina, Cristo. muy cercana Foi a assim nosotros, que Ele nos el escolheu em portugués. Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos El e portugués, que, irrepreensíveis aunque na en la Sua península solo se presença habla en no Portugal, amor.
Sin embargo, predestinou-nos en Latinoamérica, para sermos todo Brasil adotados como seus filhos habla por meio portugués, de Jesus Cristo, en de acuerdo acordo del- com o desígnio de benevolência la da sua división que vontade. hizo también el Santo Padre Palavra do Senhor. en la época de los descubrimientos. Y por eso en Latinoamérica, en medio de Latinoamérica habla castellano y Brasil habla portugués. Aunque el brasileño es una mezcla ya de castellano y de portugués. Escuchamos ahora a otro padre, pero no sé yo ni esta lengua no la entiendo. No sé si es alemán, inglés o es, no. Debe ser, no sé. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Ahora Jego mismo obliczem. también la misma Z miłości carta a przeznaczył los nas dla Efesios, siebie, que como sabemos jako para que todos lo przybranych entiendan, synów przez Jezusa pues Chrystusa es tradicional według postanowienia que swej en woli. los idiomas de la Otro mayoría de słowo los Boże. peregrinos que hoy asisten, pues puedan escuchar una síntesis de la catequesis del Santo Padre y también el texto base de la meditación de hoy, que es la carta a los Efesios. Vamos a ir ahora traduciendo. Cari fratelli e sorelle, Queridos all'inizio hermanos y della sua hermanas, lettera ai cristiani di Efeso, al comienzo de su l'apostolo carta a Paolo los eleva cristianos una de preghiera Éfeso, di benedizione a el Dio apóstol Padre Pablo del Signore nostro eleva una Gesù oración de Cristo, bendición a Dios Padre, preghiera che nuestro abbiamo Señor ascoltato Jesucristo, adesso que e nos ci introduce a invita vivere il a tempo di vivir el tiempo de nel Adviento contesto en dell'anno el della contexto fede. del año de la fe. Tema di questo El tema inno de di este lode himno de è il alabanza progetto di es el Dio plan de Dios con i para el confronti hombre, dell'uomo, que se define definito en con términos termini llenos de pieni alegría, di gioia, asombro, di stupore gratitud, e di ringraziamento, porque come un disegno este di es benevolenza, el plan di de amor, de misericordia bondad y de e di misericordia de amore. Dios. Perché l'apostolo ¿Por qué el eleva a Dio apóstol eleva a Dios desde lo profundo del corazón esta bendición? Perché Debemos guarda mirar la su sua obra azione en la historia de la salvación, salvezza, que culminato culmina en la nell'incarnazione, encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y contemplar cómo nuestro Padre Celestial nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. Existimos, por tanto, desde los siglos en Dios. Y este es un gran proyecto que el plan del Padre ha mantenido y ha decidido para poner en práctica la revelación de todos los tiempos. San Pablo nos ayuda a entender entonces cómo toda la creación, y en particular el hombre y la mujer, no son el resultado de la casualidad, sino un proyecto de amor que responde a la razón eterna de Dios, con la fuerza creadora y redentora de su palabra, al crear el mundo. Esta primera afirmación nos recuerda que nuestra vocación no es simplemente estar en el mundo, incluirnos en una historia particular, o simplemente ser una criatura de Dios. Esto es algo muy grande, porque hemos sido elegidos por Dios, incluso antes de la creación del mundo, en su Hijo Jesucristo. En Él tenemos nuestro ser, por así decirlo, ya para siempre. Dios prevé para nosotros en Cristo el haber sido designados como hijos adoptivos. Y este es el designio de bondad de Dios que ha
calificado el apóstol como proyecto de amor, y se llama misterio de la voluntad de Dios, escondido y ahora revelado en la persona y en la obra de Cristo. La iniciativa divina precede a toda respuesta humana. Es un don gratuito de su amor que nos envuelve y nos transforma. ¿Cuál es, por tanto, el objetivo final de este plan misterioso? ¿Cuál es el centro de la voluntad de Dios? Es traer de vuelta a Cristo, el único Señor de todas las cosas. En esta expresión se encuentra una de las formulaciones centrales del Nuevo Testamento que nos hacen comprender el plan de salvación de Dios, su designio de amor para la humanidad. Una formulación de San Ireneo de Lyon comienza con el núcleo de su cristología: recapitular todas las cosas en Cristo. Algunos de vosotros recordaréis la fórmula usada por el Papa San Pío X para la consagración al mundo del Sagrado Corazón de Jesús: restaurar todas las cosas en Cristo, que se refiere a esta expresión paulina y que también fue el lema de este santo pontífice. El apóstol, sin embargo, habla más precisamente de que las cosas se unen en Cristo. Y esto significa que en el gran esquema de la creación y de la historia, Cristo se presenta como el centro de todo el camino del mundo, la columna vertebral de todo, que atrae la totalidad de la realidad misma para superar la dispersión que hay en el mundo y conducir todas las cosas a la plenitud querida por Dios. Y este es el designio de bondad y de amor que ha sido, por decirlo así, en el silencio y en la cumbre del cielo, el plan de Dios, que se ha comprometido con el hombre y nos ha revelado algo para nosotros mismos. No ha comunicado simplemente un conjunto de verdades. Es autorrevelación de Él para nosotros por su encarnación. El Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática Verbum Dei, dice: dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, por el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo hecho hombre, en el Espíritu, podemos acercarnos al Padre. Y nos hacemos así consortes, herederos de la propia naturaleza divina. Dios revela su proyecto de amor comprometiéndose con el hombre hasta el punto de convertirse en hombre. Lo invisible de Dios, continúa la Dei Verbum, es el amor, y habla a los hombres como amigos, y vive con ellos, para invitarlos y recibirlos en comunión con Él, porque con solo la inteligencia y las capacidades del hombre, el hombre no puede llegar a esta revelación tan brillante. Con la sola intelligenza e le sue capacità, l'uomo non avrebbe potuto raggiungere questa rivelazione così luminosa dell'amore di Dio. Por eso es Dios el que nos ha abierto el cielo y el que se ha comprometido a conducir al hombre desde el mundo a la grandeza de su amor. San Pablo ha escrito a los cristianos de Corinto: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre ha podido sentir, Dios lo ha preparado para los que le aman. Pero nosotros, Dios nos lo ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu sabe todas las cosas, aun lo profundo de Dios. Y San Juan Crisóstomo, en su famosa página en el comienzo del comentario de la carta a los Efesios, nos invita a disfrutar de la belleza de este plan del amor de Dios,
Dios se revela en Cristo con estas palabras. ¿Qué es lo que te pasa? Te has convertido en inmortal. Te has hecho libre. Te has convertido en un niño. Te has convertido en justo. Eres un hermano. Te has convertido en coheredero con Cristo para reinar con Cristo y ser glorificado con Él. Todo lo que Él nos ha dado, y como está escrito, como nos lo ha dado también, lo dará también a los demás. Los primeros frutos son esa adoración de los ángeles que no le superan. Esta comunión en Cristo por el Espíritu Santo, ofrecida por Dios a todos los hombres con la luz de la revelación, no es algo que se superpone a nuestra humanidad, sino que es el cumplimiento de los más profundos anhelos humanos, por el deseo de lo infinito y plenitud que hay en lo profundo de cada ser humano. Y esto nos abre no solo a la felicidad temporal ilimitada, sino también a la felicidad eterna. San Buenaventura, en referencia a Dios que se revela y nos habla a través de las Escrituras, nos lleva a Él diciendo que la Sagrada Escritura es el libro en el que están escritas las palabras de la vida eterna, ya que también poseen la posibilidad de que esa vida eterna podamos verla y que podamos amarnos y que todos nuestros deseos se cumplan. Finalmente, el Beato Padre Juan Pablo II declaró además que la revelación introduce en la historia un punto de referencia que no se puede ignorar si queremos llegar a comprender el misterio de nuestra existencia. Por otra parte, este conocimiento se refiere constantemente al misterio de Dios, que la mente no puede agotar, sino solamente puede recibir por vía de fe. En esta perspectiva, ¿cuál es entonces el acto de la fe? ¿En qué consiste la fe? Es la respuesta del hombre a la revelación de Dios que se da a conocer en nuestro designio de amor por la humanidad. Y es, para usar una expresión de San Agustín, el dejarnos guiar por la verdad de Dios. Una verdad que es amor. Esta es la razón por la cual San Pablo subraya que Dios se ha revelado en su misterio y hay que obedecerle en la fe. Es una actitud con la que el hombre, con las palabras del Concilio Vaticano II, libremente se entrega enteramente a Él, dándole la plenitud de adhesión por medio de su inteligencia y de su voluntad, porque Dios se ha revelado y ha asistido al hombre libremente a darle a él también el conocimiento de la verdad. Todo esto lleva a un cambio fundamental y forma una forma totalizadora de hacer frente a la realidad. Se trata de una verdadera conversión, un cambio de mentalidad, porque Dios, que se ha revelado en Cristo y ha hecho conocer su diseño de amor, se apodera de nosotros, nos atrae hacia sí mismos, se convierte en el sentido que nos sostiene toda la vida, la roca sobre la que se puede encontrar la estabilidad. En el Antiguo Testamento encontramos una expresión interesante de la fe que Dios confía al profeta Isaías para comunicarnos al rey de Judá. Acaz dice: si crees, si te mantienes fiel a Dios, entonces serás feliz. Por tanto, existe un vínculo entre el ser y la comprensión que expresa cómo la fe es una bienvenida a la vida, a la visión de Dios en la realidad. Dejar que Dios nos guíe a través de su palabra y de los sacramentos para entender lo que debemos hacer, lo que es el camino que debemos seguir. Al mismo tiempo, sin embargo, es precisamente entender las cosas de Dios de acuerdo a su voluntad, para ver con sus propios ojos
que la vida debe ser solidaria, que hemos de permitir estar siempre en pie para no caer en ninguna tentación. Queridos amigos, el Adviento, tiempo litúrgico que nos ha hecho nacer y empezar ahora mismo para preparar la Navidad, nos hace encontrarnos ante el misterio luminoso de la venida del Hijo de Dios, el gran designio de benevolencia con el que quiere atraernos hacia Él para hacernos vivir en plena comunión de alegría y de paz. Con el Adviento nos invita una vez más, en medio de muchas dificultades, a renovar la seguridad que Dios nos presenta al hacerse presente en nuestra vida. Él vino al mundo, convirtiéndose en un hombre como nosotros, para traer la plenitud de su designio de Dios al amor de cada uno. Y Dios quiere que nos convirtamos en una señal de su acción en el mundo. A través de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, Él quiere una y otra vez hacer que brille su luz en la noche de este mundo. Pues vamos ahora también nosotros, mientras que el Papa va haciendo una síntesis de esta gran catequesis que ha dado sobre este himno maravilloso de San Pablo a los Efesios, en la que se nos habla del contenido de nuestra fe, que es una respuesta gratuita de nuestro agradecimiento a Dios por habernos concedido el hacerse hombre como nosotros en la persona de Cristo. Qué suerte, hermanos, ser cristiano, tener a un Dios tan cercano, tan humano como es Jesús, y contemplarlo ahora, en este tiempo del Adviento, preparándonos espiritualmente, interiormente, a hacer nacer en nosotros este amor de Dios en la persona de Cristo hecho niño indefenso en el portal de Belén. Bueno, Ginés, ¿qué te ha parecido esta catequesis del Santo Padre? Esta catequesis, profundizando un poco en la fe y en el himno de la carta de los Efesios, y aquí he subrayado aquí el designio benevolente de Dios, que es calificado por el apóstol como un proyecto de amor. Es decir, que la fe, junto con el amor, es el designio que Jesucristo nos quiere transmitir a nosotros para que nosotros entremos profundizando más en la fe. A mí también me hace pensar el Papa referirse, pues en esta carta a los Efesios, de que muchas veces los cristianos no nos damos cuenta de que Dios ha querido acercarse a nosotros, pero de una manera tan sencilla que a veces pasa desapercibido, ¿no? Porque muchas veces buscamos fenómenos extraordinarios, apariciones de la Virgen, apariciones de Dios como omnipotente en el cielo, como haciendo grandes obras sobrenaturales. Y la obra mayor sobrenatural que ha hecho ha sido precisamente el ser humano, y hacerse él también humano. Es decir, yo cuando veo esta humildad de Dios que nos habla desde el pesebre, desde el niño, digo, Señor, ¿cómo no podemos quererte? ¿Cómo no podemos amarte si tú nos amas ya desde la cuna de Belén? Nos estás amando, nos estás queriendo que seamos felices. Que me hace pensar en esa grandeza desde la humildad. Aquí también tenemos en la catequesis de hoy, que nos el Santo Padre, que cuál es el objetivo final de este plan misterioso. ¿Cuál es el centro de la voluntad de Dios? Es traer de nuevo a Jesucristo a través de esta Navidad que empezamos ahora el tiempo de Adviento, y que esperemos que en esta Navidad resurjamos más potentemente nuestra fe en el nacimiento a través de Cristo, recordando este misterio. Precisamente ayer que tuvimos una reunión de catequistas, estamos viendo la manera de cómo estos niños de la catequesis, estos jóvenes que están acercándose a la Iglesia para recibir la formación fundamental de descubrir a Jesucristo, podían en su casa organizar actividades, no solamente dentro del hogar, sino manifestar esta alegría, pues haciendo alguna redacción que ellos expresasen quién es para ellos el niño Jesús, qué les dice el niño Jesús, por qué ponen el Belén, por qué ponen luces de colores en los balcones, por qué celebran la Navidad. Y era interesante porque tenemos que los cristianos hilar fino
para que la Navidad sea realmente una fiesta de fe, una fiesta de amor, una fiesta donde hagamos presente a Jesús, no solamente para divertirnos, para acomodarnos a un mundo en donde realmente pues la gente quiere ser feliz, pero sin mirar esta gran verdad del amor de Dios que nos hace descubrir en el misterio de Jesús nuestra propia dignidad de personas. Este tiempo de Adviento también nos invita, una vez más, en medio de muchas dificultades que hay con la crisis esta económica que tenemos, que las familias respondan un poco más a este acto de Navidad, para que todos podamos comprender más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este acto de fe que se nos da a partir del Adviento, queremos retransmitir a los demás, que queremos que todos los creyentes, todos los cristianos, pongamos un poco de nuestra fe, un poco de nuestro amor, para comprender mejor este nacimiento que se nos presenta ahora el día 24 de diciembre. Tú sabes que en la reunión de arciprestazgo que tuve hace unos días con los sacerdotes de la zona, me comentaban que, bueno, el Papa sigue ahora contestando, ¿no? Y haciendo la síntesis en todos los idiomas, pero como decía, en la reunión de arciprestazgo que tuvimos los sacerdotes hace poco, me comentaban los compañeros de la zona, el párroco de La Ñora, el párroco de Guadalupe, del Rincón de Benisconia, también los párrocos de aquí de Espinardo, el párroco de Santo Tomás, don Juan García Inza, y el párroco del Espíritu Santo. Tuvimos esta reunión, que las colectas de ayuda de este año, las colectas, por ejemplo, del Día del Domum, de Cáritas, del Día de la Diócesis, del Seminario, incluso habiendo una crisis económica como hay, han superado las cantidades del año pasado. También en nuestra parroquia ha ocurrido igual. Sí, igual, exactamente. Y parece que a través de la crisis, aunque estamos con mucha crisis, nos concienciamos más de la gente que necesita más. Entonces, en estos momentos, la gente participa más, coopera más, comprende mejor la necesidad de otros cristianos, de otras personas, y entonces se ve la voluntad de los demás de cooperar, de participar más en estos actos, tanto de religiosos como tanto de ayuda a los demás, porque a través de lo que se hace en la parroquia de San Pedro con las personas necesitadas de los alimentos que se reparten, repartimos cada vez más. Quiere decirse que nos traen más alimentos y podemos repartir más alimentos a la gente que los necesita. Pero que en este acto que usted está diciendo, de cooperar más económicamente en el domo, en el seminario, santos lugares, todo esto, la gente este año se conciencia más y está participando más, está dando más a partir de la crisis que tenemos. Pero fíjate, una cosa que yo también quiero puntualizar. ¿Quién está dando más? Pues están dando más precisamente las personas que menos tienen, porque si os dais cuenta, y yo me he dado cuenta de eso, las personas que normalmente vienen a la iglesia a celebrar la Eucaristía es una clase social media, más bien baja, sí, es decir, cuyos sueldos oscilan entre los 1.000 euros o las pensiones de los abuelos. Y son precisamente estas personas las que de una manera generosísima están haciendo que Cáritas, que las instituciones de la caridad de la Iglesia lleguen a todas las personas que lo necesitan. Porque como tú bien has dicho, hay que ver la cantidad de personas que están viniendo a las parroquias, a las oficinas de Cáritas a pedir. Y paradójicamente, que es una de las cosas que la hacemos desde la gratuidad y desde el amor de Dios. Todas estas personas que poco visitan la Iglesia. Todos los que piden que poco entran a la Iglesia. Todos van a la oficina de Cáritas, incluso molestándonos a las horas de misa, exigiéndonos, pero lo hacemos con generosidad porque lo hacemos en nombre del Señor. Pero precisamente son los cristianos los que están colaborando muchísimo en las parroquias para poder hacer frente a esta penuria económica de familias que están acudiendo por primera vez y que nunca se han visto en estas situaciones y que ahora, pues por la situación de precariedad y de crisis, tienen que acudir a recibir esa ayuda. Yo me quedo asombrado de ver cómo es precisamente la Iglesia la que ha tomado la iniciativa, ¿no? Más que cualquier otra institución, en este tipo de ayuda a los demás, que es un gesto también que hace material el amor que la fe nos exige en la catequesis que el Papa está impartiendo hoy. Exactamente, en esta catequesis
de fe, podríamos decirlo, que en el año este de la fe, pero a mí en esta catequesis estoy aquí ahora mismo leyendo y me deja un poco, dice, ¿cuál es entonces el acto de fe? Dice, es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Quiere decir que para mí es la respuesta que el hombre le da a Dios, a Jesucristo, para compartir con los demás lo que tiene. Eso para mí es el acto de fe que entendería yo, compartir con lo que tienes para los demás, y más en estas fechas de Navidad, en donde el amor, en todo el cariño, la familia se une, que es donde el tiempo del año, donde más familiarmente, podríamos decirlo, es así, donde hay que ayudar a los demás, a los que menos tienen. Y efectivamente, los que menos tienen son los que más dan. Eso está visto y comprobado, que los que menos tienen, la clase media baja, es la que más da. Sin embargo, la clase media alta o la alta del todo, normalmente parece que le cuesta mucho trabajo soltar un duro de su bolsillo. Si no un duro, un euro. Sí, son más insensibles a los problemas porque los viven más de lejos. Exactamente. Y una cosa que yo quiero puntualizar. Has dicho tú, recordando esa frase del Papa, ¿en qué consiste la fe? Sí. Y has dicho, y lo ha dicho el Papa, en la adhesión a la revelación de Dios en la persona de Cristo. Esto es muy importante, en la persona de Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe. Porque fíjate, te encuentras con muchas personas que dicen que son creyentes, pero luego les pides que den razón de su fe y no saben. Dicen, no, es que yo creo en Dios, pero no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Es decir, la necesidad que tenemos en este año, en que el Papa ha proclamado este año con su iniciativa de proclamar un año en que hemos de reflexionar sobre la fe, el ver el conocimiento que hemos de tener de la fe, el formarnos los cristianos. Por eso el credo, la reflexión sobre el credo en su carta apostólica Porta Fide es importantísimo. Es decir, ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? Qué importante es descubrir el contenido de nuestra fe para dar razón de esa fe. Tú te encuentras muchas personas en la calle que creen, pero luego dicen, sí, yo creo, pero algo habrá, pero es que no lo tengo claro. Pues bueno, pues aquí el Papa nos dice que el centro es Jesús. Exactamente, que lo dice bien, claro. Es que vamos a escuchar ahora que habla en español el que está ahora diciéndonos esto. Sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la oración de bendición que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en la carta a los Efesios nos introduce a vivir el tiempo de Adviento en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el plan de Dios para el hombre, definido con términos de gozo, asombro y agradecimiento, come un designio benevolente di misericordia y amor. El apóstol eleva esta bendición a Dios porque ve su obrar en la historia de salvación, cuyo culmen ha sido la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y comprende como el Padre nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. El plan de amor es definido como el misterio de la voluntad divina, escondido y manifestado en Cristo. Dicha iniciativa preside toda la respuesta humana, es un don gratuito de su amor que nos acoge y transforma. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él, dando pleno sentido a nuestra existencia, siendo la roca sobre la cual se encuentra estabilidad.
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Gracias. Invito a todos a ser signos de la acción de Dios en el mundo por medio de la fe, la esperanza, la caridad. El Señor quiere siempre hacer resplandecer nuevamente su luz en la noche. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. De México y de otros países de Latinoamérica. Pero vemos que hoy, especialmente en esa audiencia, por lo que ha dicho el Papa, no hay ningún grupo concreto que haya definido, ¿no?, su presencia. A veces pues hay grupos concretos de parroquias, de cofradías, de instituciones, y siempre al final pues, el Santo Padre tiene el gesto de nombrarles. Pero fíjense la cantidad de gente que normalmente en ese salón caben 9.000 personas. Un salón de 9.000 personas que está anexo a la Plaza del Vaticano y que se suele llenar siempre. Se suele llenar siempre todos los miércoles. Yo he tenido la suerte de estar ahí muchos miércoles, que han ido peregrinos cuando yo estudiaba en Roma y hemos estado allí, ver una bandera española por ahí. Hemos escuchado al Papa también ahora en portugués, con su secretario. Saben que el secretario del Papa, el secretario particular, fue un gran deportista y que tuvo muchísima aceptación, ¿no?, en el mundo de la bestseller y de las revistas de estas del amor. Menos mal que el hombre se dedicó, era un gran tenista, un gran deportista. Parece ser que tenía un montón de admiradoras, pero ha elegido la mejor parte, ha elegido estar con el Señor, que es desde luego quien tiene vocación, porque la vocación es un regalo. La vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, igual que al matrimonio. Pero el amor tiene que ser, como ha dicho el Santo Padre, y lo ha dicho en español también, debe ser el amor verdadero, la roca sobre la que se fundamenta nuestra vida. Y sin esa roca, tanto el amor conyugal como el amor vocacional a la vida contemplativa o la vida religiosa está bien fundamentado, está seguro, pues el éxito está garantizado. Aquí quienes les hablan somos dos personas que somos felices. Ginés Carrillo, casado con Victoria, con 2 hijos. Pienso que no se arrepiente de haber conocido a su esposa, de haberse enamorado de ella. Igual que yo tampoco me arrepiento de ser sacerdote. ¿No, Ginés? Claro, no me arrepiento nada. Después de 42 años sigo siendo como el primer día, fiel a mi pareja. Aquí estoy leyendo yo que San Pablo nos ayuda a entender entonces que como toda la creación, en particular el hombre y la mujer, no son el resultado de la casualidad, sino un proyecto del amor que responde a la razón eterna de Dios. Claro, es que fíjate tú que a veces yo he escuchado en televisión a algún científico o a algún intelectual de estos modernos, no los clásicos, que efectivamente nadie hasta el siglo XIX niega la existencia de un Dios trascendente, dador y donante de la existencia de la vida. Pero hay intelectuales que, porque han estudiado ahora, dicen que somos fruto de la casualidad. Tú imagínate que tú tiras a un cubo de la basura un montón de tornillos y de tuercas y que de ahí sale un ordenador, sin que nadie lo organice, o que sale una lavadora. Es impensable, es decir, de que la materia sola se haya organizado y haya quedado un ser tan perfecto como es el ser humano. Y se haga solo. Y se haga solo, de la nada, es decir, por pura evolución de la vida, los genes y todo, haya creado un cerebro, un cuerpo, un ser masculino, un ser femenino, es decir, todo eso de la nada. Es absurdo. Entender que de la nada no puede, todo tiene un sentido y todo tiene una forma de hacer las cosas. En este caso, Jesús, Dios, en la creación del mundo, creó a Dios, al hombre y a la mujer.
Dios fue el que creó al hombre y a la mujer. No se creó él solo, ni el hombre ni la mujer, sino Dios fue el que... Aquí San Pablo nos está dando la respuesta que como toda la creación, él responde al hombre y a la mujer. No son el resultado de la casualidad, sino un proyecto del amor que responde a la creación de Dios. Eso lo tiene clarísimo cualquier religión y cualquier cultura. Es solamente en nuestra era posmoderna en donde se pone en tela de juicio todo, hasta la propia dignidad de la persona como persona, e incluso donde se quiere hasta manipular la ley natural, es decir, donde realmente trastocar hasta la base de lo que somos, es decir, llegar a decir que no somos personas o que no somos seres creados como seres superiores de la creación, querernos comparar con una piedra. Es decir, hay gente que tiene una diarrea mental en estas cosas que verdaderamente da pena, porque es tirar al traste pues la propia valoración del ser humano como ser supremo en la perfección de los seres creados y como ser que es capaz de pensar. Porque observa que solamente el hombre sabe que existe, nadie sabe que existe, solamente el ser humano. ¿Y es por qué? Porque Dios le ha dado esa conciencia de su existencia. Pero ahí lo que es más profundamente es la fe. Lo que pasa es que la gente en la fe a veces tiene mucha duda, y la duda te llega a veces a cosas que tú no puedes entender. Yo anoche en la homilía que usted dijo de la Purísima, cuando hizo las dos comparaciones de la samaritana con la Virgen, que en la Virgen en el acto de fe lo aceptaba todo. ¿Quieres tú, Señor, que sea la madre de Jesús? Pues, bueno, aquí estoy yo. Sin embargo, en la otra parte de la samaritana, poniendo pegas, que quién eres tú, quién eres, cómo vas a sacar agua, pegas. La fe es aceptar la voluntad de Dios. Cuando tú no aceptes la voluntad de Dios, la fe no tiene sentido. Efectivamente. Vivir la vida con esa gratuidad, es decir, bueno, pues somos criaturas finitas y el Creador nos ha dispuesto así, y además se nos ha revelado, que es lo más gracioso, que nos ha revelado que la vida no termina en la muerte. Exactamente. Que la vida no termina en la muerte. ¿Habrá regalo más grande pensar que aunque todo se acabe, tú no te acabas? Que tú vas al seno del Padre y que Dios ha dispuesto para ti otra realidad que no sabemos cómo es, pero que nos ha dicho San Pablo también, que cuando el hombre descubre eso, se ha manifestado que somos hijos de Dios. Lo dice también San Juan en sus cartas. Pero cuando se manifieste lo que realmente somos, no daremos crédito con nuestros ojos a la grandeza y al amor y a la misericordia infinita de Dios que nos ha hecho semejantes a Él. Es decir, cuando seamos como Dios, ya lo decía también Santo Tomás, cuando tuvo una experiencia mística y descubrió, escribiendo la Suma Teológica, lo que era Dios. Decía que todo lo que había escrito era nada, era basura, con lo que Dios le había revelado en su grandeza, antes de experimentar la muerte física. Sí, porque San Pablo, en una de sus cartas, normalmente hablando, de la resurrección y de encontrarnos con Dios, resulta que si no vamos a encontrar con Dios, pues comamos y bebamos y hacemos nuestra vida tranquilamente sin pensar en lo demás. Pero como nos vamos a resucitar, vamos a encontrarnos con Dios, pues esa es la fe que Jesucristo nos quiere introducir a nosotros, que aceptemos, porque siempre ponemos pega, y esto por qué, y aquello por qué. Entonces ahí en ese momento estamos perdiendo, estamos dudando de nuestra fe. La fe es hacer la voluntad de Dios. Pero además fíjate tú, que la fe es hacer la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere para ti, para mí y para todo el mundo es la felicidad. Es ser felices. Y volviendo al tema que tú has mencionado de la homilía mía de ayer, te lo agradezco. Muchas gracias, Ginés, de que la homilía de la novena a la Inmaculada. Pues también se lo decimos a los feligreses de nuestra parroquia de Espinardo, que aún nos quedan unas cuantas novenas a la Inmaculada. Hoy precisamente va a predicar el párroco de Churra, don Javier, que está haciendo una iglesia, predica hoy. Y mañana predicará uno de los padres javerianos. No sé si será el padre Gigi o el padre Mario o el padre Anchón, que vendrá a predicar. Así cada día tenéis la riqueza de escuchar la reflexión de cada sacerdote distinto, que no sea siempre el mismo. Pero fíjate, lo que tú dices de la samaritana, a mí me hace gracia que Jesús se hace el encontradizo con ella, porque la ve que es una mujer del mundo y que era una desgraciada, porque era una mujer, creo que muy actual. Había tenido 5 maridos.
y el que estaba con ella no era su marido. ¿Cuántas mujeres hoy o cuántos hombres buscan la felicidad en el placer y se casan y a los 2 días se separan porque no se entienden, porque no se comprenden, porque ha surgido otro amor, porque ya no hay feelings, porque, es decir, ¿cuántas mujeres y hombres veo hoy yo destrozados en la vida, sin sentido, con hijos de una mujer, con hijos de otra, que al final no saben lo que quieren, que no son felices, que no encuentran un lugar en la sociedad porque viven en una esquizofrenia continua, buscando siempre ser felices, pero viviendo en las charcas del mundo? Y esto es lo que le pasaba precisamente a la samaritana. Por eso cuando Jesús se encuentra con ella y él empieza a pedirle agua y ella empieza a reírse de él, pero ¿cómo me vas a dar agua? Tú no tienes para poder coger agua del pozo, yo sí tengo aquí y tal, y tú como eres judío me hablas a mí. Y Jesús cuando intenta hablarle de religión, como ella de alguna manera se ríe de la religión, la samaritana se ríe. Porque ahí es donde yo pienso que falta la fe, ahí es donde actúa la fe y entonces, pero bueno, al final la samaritana se va y llama a la gente diciendo, no, aquí verdaderamente es Jesús el que está aquí, venid a escucharlo, venid que es el Mesías. Al final yo creo que aparte de todo lo que duda, pero al final se convierte, al final cree. Sí, pero fíjate que se da también en la samaritana lo mismo que el Papa ha dicho aquí en su catequesis. El Papa ha dicho que la iniciativa siempre la lleva Dios. Y Jesús, que se hace humano, nos ha mostrado en todos sus evangelios, en todos sus actos, en sus milagros, en el encuentro con las personas, cómo es Él el que lleva la iniciativa. Es Jesús quien lleva a la samaritana a la fe, claro, quien le devuelve la fe. Normalmente en todos los milagros que hace, que yo recuerdo uno porque me se ha quedado muy grabado, como es el ciego de nacimiento, ¿no? De nacimiento, sí, que cuando sale Jesús y va por el camino y entonces empieza a gritar que Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahí primero Jesús tráemelo, y no le dice primeramente que recobra la vista, no, hace para mí una síntesis ahí de fe, decir, bueno, ¿qué quieres? Le pregunta al ciego, el Señor, que vea. Entonces, bueno, pues como tu deseo ese, yo te doy la vista. Es decir, que ahí, para mí, yo inculcando un poco en esa lectura, veo que hay un acto de fe del ciego, en el que, Señor, si yo te pido, que yo quiero que vea, y Jesús le da la vista, pero antes veo que hay un acto de fe antes de hacer el milagro. Claro, es Jesús el que suscita en nosotros el deseo ese de encontrarnos con Él, porque el hombre no es feliz. El milagro ese del ciego es muy importante porque Jesús le devuelve la vista, no solamente la vista interior, que ya la tenía el ciego, porque el ciego cree en Jesús, sino que también le devuelve el poder ver a los demás. Y es muy interesante porque cuando Jesús unta con saliva barro y se lo pone en los ojos, primero el ciego ve y dice Jesús, ¿qué ves? Dice, veo árboles que son como hombres, ve a los hombres parados, dice, te veo sombras como árboles que son como hombres, es decir, como si los hombres estuvieran parados. Y luego va recobrando, vuelve a mojar otra vez el dedo en barro y le vuelve a preguntar y dice, ¿qué ves? Dice, es cuando ve a Jesús y dice, Señor, te veo a ti. Es muy interesante, muy bonito él. Me alegro que me hayas comentado. No, y otra de las partes últimas ya de ese milagro es que una vez curado, una vez dada la vista al ciego, el ciego no se queda y se va a su casa. El ciego sigue a Jesús. Dice el Evangelio. Sigue, no se va a su casa, se va y va siguiendo a Jesús, se va con Jesús, como agradecimiento, como agradecido. Es un acto de generosidad también del ciego, de decir, me ha curado. Sí, también se cumple, ¿ves? También se cumple en ese caso, que estamos poniendo casos, pero que están surgiénnos así en la mente. En la vida cotidiana, normalmente, que hay mucha gente que también es agradecida, cuando le hace cualquier favor o hace cualquier cosa, es agradecida. Y hay otros que, como usted dice, van a por los alimentos ahí a la parroquia y, sin embargo, no van a misa, sin embargo, no van a las novenas, nada más que van precisamente a por el alimento que es lo que quieren ellos, no quieren otra cosa. ¿Cuántas cosas van ahí? Que nos le pagamos recibos de agua, de luz. Exactamente. Que hay que hacerlo en la medida en que podamos. Claro, sí, normalmente es una obra, por decirlo así, de caridad. Lo necesitan y se lo... Fíjate que es curioso cómo el Papa quiere centrar sobre todo
el conocimiento de la fe en Jesucristo. Y cómo, fíjate que hay un caso interesante entre la samaritana, que empieza a discutir con Jesús sobre en dónde hay que adorar a Dios. Mira, dice la samaritana, no me creo nada de vosotros porque decís que hay que adorar a Dios en el templo de Jerusalén y en el monte Moria, pero los samaritanos dicen que hay que adorarle en el monte Corazín, y entonces ella quiere descalificar la fe. Mira estas monjas graciosas ahí, qué fans. Saludando al Papa. Las fans del Papa. Está hablando en italiano de la beatificación de la superiora de esa congregación, de la fundadora. Está hablándoles a ellos. ¿Cuántas monjas han fundado? ¿Cuántas fundadoras, verdad? ¿Cuántas religiosas y cuántos fundadores? Para congregaciones concretas con un carisma particular. Pero lo que yo te estaba diciendo era que igual que la samaritana coge el rábano por las hojas y discute esas cosas, fíjate tú cómo algunos medios de comunicación tienen la vileza de querer engañar a la gente sencilla y escandalizarla, pues diciendo que el Papa quería quitar el buey y la mula del pesebre de Belén. El Papa se carga hasta el Belén. Y claro, esas noticias que tienen una maldad para escandalizar a la fe de las personas sencillas, hacen su mella, porque hay gente que su fe es tan superficial, es tan emotiva, que incluso cuando se les tocan estas cosas, pues hasta dudan si es verdad. Y sabes tú muy bien que no es así. No, efectivamente. Lo que pasa es que el Papa, como ya hizo en los 2 libros anteriores sobre la vida de Jesús, pretende hacer un estudio exhaustivo sobre el Evangelio. Y todos podemos comprobar, tanto en San Mateo como en San Lucas, que son los únicos que transmiten el nacimiento del Salvador, que no se menciona para nada que en el establo o en el lugar pobre donde nació el Señor estuviera el buey y la mula. Pero fíjate, es verdad que no lo dicen. Bueno, vamos a recibir la bendición del Santo Padre. Padre nuestro en latín. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Hemos escuchado el Padre Nuestro en latín. Qué bonito que siempre el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús para acudir a Dios como Padre. Es un regalo también, no todas las religiones pueden llamar a Dios Padre, y nosotros sí podemos. Pues como Ginés, estábamos hablando de que es verdad que no se nombran, pero es evidente que sí se nombra el pesebre, y el establo. Sí. Luego en un establo y en un pesebre, allí no hay otra cosa que animales. Animales, exactamente. Puede que, pero que en los evangelios, ni San Mateo ni San Lucas son los únicos que transmiten el nacimiento del Salvador. No se menciona para nada el establo en el lugar donde. Pero tú no puedes saber, y me lo has comentado esta mañana, por qué se pone el buey y la mula desde hace muchísimos siglos en el Belén. ¿Qué significa? Dinos tú qué significa eso. Sí, podemos decir que arranca la costumbre, la tradición de poner estos animales en el Belén en el Antiguo Testamento sobre el profeta Isaías. Allí hace una comparación para decir al pueblo escogido de Israel que no hacen caso de su Dios. Y dice literalmente en la traducción castellana de la Biblia de Jerusalén: conoce el buey a su dueño
y el asno el pesebre de su amo. En cambio Israel, mi pueblo, no me conoce, mi pueblo no me discierne. Aquí hace una locución Isaías sobre el buey y el asno, comparando con el pueblo de Israel, que el buey conoce a su dueño más que el pueblo de Israel a Dios, por decirlo así. Sí, sí, así es. Entonces esa es esto es donde arranca la costumbre que se ponga. Pero más tarde, en el siglo XIII, y con San Francisco de Asís, tiene el origen del Belén que ponemos en las casas y en los templos. Y se puso el buey y la mula, como signo de fidelidad y reconocimiento al Señor. Es decir, los santos padres y San Francisco se valen positivamente de los mismos signos de los que había servido Isaías siglos antes como signo negativo. Es curioso la significación teológica de que ahí podemos entresacar. Bien, pues después de haber dicho eso, tenemos que seguir poniendo el buey y la mula en el Belén, igual que lo hacen en el Vaticano, y nosotros nos despedimos hasta la próxima vez que nos llamen y que gentilmente vengamos aquí a Popular Televisión para retransmitirles todo lo que podamos hacer nosotros desde nuestra humilde situación de cristianos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días y hasta la próxima vez.